Si habías estado siguiendo mis podcasts, ya sabéis un poco que los hago o por qué los hago. Me encanta preparar estos episodios porque aprendo muchísimo mientras los investigo y espero que vosotros también estáis aprendiendo algo nuevo. Muchas veces escucho las noticias, pero tengo que admitir que a veces no entiendo del todo lo que dicen o cómo funcionan ciertas cosas en la práctica. Por ejemplo, cuando escucho que la CPI, la Corte Penal Internacional, quiere arrestar a Benjamin Netanyahu, me paro a pensar qué significa eso realmente en el mundo real. ¿Cómo puede una organización como la CPI arrestar al líder de un país? ¿Qué poderes tienen de verdad? ¿Y cómo funciona ese proceso? Soy Miquel y esto es lo que he aprendido hoy. La CPI no apareció de la noche a la mañana, nació después de décadas de debate, luchas políticas y duras lecciones de tragedias humanas. En los años 40, el mundo vivió crímenes como nunca antes: el Holocausto, matanzas masivas, trabajo forzado y guerras de agresión. Después de la guerra, las políticas aliadas crearon dos tribunales especiales: el Tribunal de Nuremberg en Alemania y el Tribunal de Tokio en Japón. Estos tribunales juzgaron a altos mandos militares y políticos por tres tipos de crímenes. Primero, crímenes contra la paz. Significa planear y empezar guerras ilegales. 2. Crímenes de guerra. Significa violar las reglas de la guerra, como matar prisioneros. Y tercera, crímenes contra la humanidad, ataques a gran escala contra civiles, como matanzas y deportaciones. Por la primera vez en la historia, los líderes eran juzgados no solo por su propio país, sino por la comunidad internacional. En 1948, las Naciones Unidas aprobaron la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Con esto, el genocidio pasó a ser un crimen reconocido por el derecho internacional y se prometió castigo para quienes lo cometieron. Ya se hablaba de un tribunal internacional permanente, pero durante la Guerra Fría, las tensiones entre Estados Unidos y sus aliadas y la Unión Soviética y los suyos hicieron imposible llegar a un acuerdo. Cuando terminó la Guerra Fría, volvieron los conflictos. En los años 90, el mundo presenció otra vez una violencia brutal. En la antigua Yugoslavia, las guerras en Croacia, Bosnia y Kosovo trajeron matanzas, limpiezas étnicas y violaciones sistemáticas. En Ruanda, en 1994, 800,000 personas, Tutsis y Hutus moderados, fueron asesinados en solo 100 días, un genocidio planeado. La ONU reaccionó creando dos tribunales temporales. Uno, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y el Tribunal Internacional para Ruanda. Esto demostró que la justicia internacional podía funcionar, pero seguían siendo limitados a ciertos lugares y periodos. No existía todavía un tribunal permanente. Por todo esto, en 1998, votantes de 160 países se reunieron en Roma. El 17 de julio, 120 países votaron a favor de crear la Corte Penal Internacional. El tratado que firmaron se llamó el Estatuto de Roma. La CPI empezó oficialmente el 1 de julio de 2002, cuando 60 países ratificaron el tratado. Por primera vez, el mundo tenía un tribunal permanente para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de la lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. ¿Cómo funciona la CPI? La CPI tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. Es independiente de la ONU, con sus propios jueces, normas y fiscal. Puede actuar cuando: 1. El crimen ocurrió en un país que ha firmado el Estatuto de Roma. 2. El acusado es ciudadano de un país miembro. Y 3. El Consejo de Seguridad de la ONU envía el caso incluso si el país no es miembro. La norma de complementariedad significa que la CPI solo interviene si los tribunales nacionales no pueden o no quieren actuar. Por ejemplo, si el juicio se retrasa por motivos políticos o si el sistema judicial está roto. No puede juzgar crímenes cometidos antes del 1 de julio de 2002
ni a personas menores de 18 años en el momento del delito. Algunos de los casos más importantes son de Thomas Lobanga Dilo de RD del Congo, primer condenado de la CPI en 2012, culpable de usar niños soldados menores de 15 años, 14 años de cárcel. Amar Al-Faki Al-Mandi de Mali, en 2016 admitió destruir monumentos históricos en Tombuctú, 9 años de cárcel, el caso sobre patrimonio cultural. Vladimir Putin, Rusia, orden de arresto en 2023 por la deportación ilegal de niños ucranianos. Rusia no es un miembro, pero la CPI actúa igualmente. Uhuru Kenyatta y William Ruto, Kenia, acusados por la violencia postelectoral de 2007 a 2008 que dejó más de 1,000 muertos. Los casos se cayeron por falta de pruebas y presiones a testigos. ¿Qué significa la CPI? La CPI afirma que hay crímenes tan graves que son contra toda la humanidad. Su mensaje es claro: nadie, ni siquiera un presidente, está por encima de la ley. Pero hay un problema. La CPI no tiene policía propia. Depende de que los países arrestan a los acusados. Si no lo hacen, la justicia se retrasa o nunca llega nunca. Y eso viene a las críticas. La CPI es importante, pero no es perfecto. ¿Sesgo contra África? Pues la mayoría de los primeros casos fueron en África. Críticos dicen que es injusto. Defensores responden que muchos gobiernos africanos pidieron las investigaciones. Grandes potencias fuera, Estados Unidos, Rusia, China e India, no son miembros, lo que limite su alcance. Que te he dicho antes, sin policía propia. Depende de que los países hagan los arrestos, que eso es muy difícil. Lenta y cara. Juicios que duran años y cuestan millones. Algunos se caen sin sentencia. Política. Algunos creen que la presión política influye en sus decisiones. La CPI no es perfecta, pero es histórica. Es la humanidad diciendo: hay crímenes tan graves que nos afectan a todos. Desde el punto de vista de la historia, es uno de los pasos más importantes hacia la justicia en el último siglo. No porque siempre gane, sino porque existen. Y es verdad. Por fin tenemos algo que puede juzgar a otros, dando esperanza que la justicia viene a todos en poder. Espero que has aprendido algo. Soy Mikel y esto es lo que he aprendido hoy. Adiós.